Conchi, tengo 73 años, desde que no soy jovencita. Sobre todo estoy siempre en la movida feminista y 5 años en la movida de pensionistas. Digo esto porque me parece interesante, porque desde ahí un poco empezamos a crear la plataforma de DOPA. ¿Cuándo la creamos? Pues cuando lo de la pandemia, sobre todo desde el punto de vista de los pensionistas y muchas pensionistas, hombres y mujeres, había muchísimas quejas con todo lo mal que nos trataban, no podíamos tener cita con los médicos, era imposible coger una cita, telemáticamente no estábamos preparados, no nos ayudaban nada, había como mucho desconcierto y tal. Entonces pensamos que sí, nos teníamos que empezar a hacer algo. Y bueno, yo me empecé a mover. La primera que gané fue la ciudad, en una mañana del 9 de mayo, fui a todos los sindicatos, uno por uno, y decir, a ver, aquí hay que hacer algo. Entonces, una manera de empezar era ir a las organizaciones que estaban ya funcionando, que estaban conmovidas dentro de esa crisis, que estaban ya reclamando huelgas y movidas, pero a nivel social pues no había mucho, ¿no? Entonces nos empezamos a juntar a unos cuantos y de ahí salió DOPA. Lo que teníamos claro en DOPA, que hicimos una asamblea, que vino bastante gente, y luego de ahí salió la comisión que estamos trabajando. Hay gente que no está dentro de pero bueno, nos sigue, tiene información y eso, ¿no? Teníamos claro desde un principio que tenía que ser una plataforma social, independientemente de todas las siglas, pero que nos interesaba mucho que estuviesen también gente dentro de la sanidad, tanto que hubieran sido sanitarias como que estuviesen dentro, porque en ese momento las condiciones de las personas que estaban trabajando pues no eran nada buenas y estaban muy agobiadas y todo aquello. Entonces sí que veíamos interesante que teníamos que formar una plataforma en defensa de la salud pública, en defensa de Osakidetza, pero en mi caso Osakidetza como esa joya de la columna que ellos dicen que es. Yo creo que un tiempo fue, pero para no lo es para nada. Y entonces, pues ahí creamos esta plataforma, ¿no? ¿Quiénes somos? Pues somos personas, yo vengo, ya os he comentado, sobre todo últimamente desde el movimiento de pensionistas, otras vienen desde la enseñanza, otros vienen desde sanidad. Quiero decir que esto está abierto para el que quiera entrar o la que quiera entrar a tomar parte de esta historia. ¿Qué hacemos? Pues sobre todo hemos hecho un análisis. Hemos visto que Osakidetza la tenemos que defender, lo que es la sanidad pública, que se nos está... A mí me da la impresión que además en aquella época de la pandemia, que sí que hubo muchas pegas y tal, ahora se ha mejorado, pero me da la impresión que se ha mejorado con el trato con las médicas y los médicos que tenemos, que son majos, con el tratamiento y tal. Pero lo que es la estructura, a mí me da la impresión de que se está desmoronando. Y lo que vemos claro, la mayoría de los que estamos en la comisión, es que se está desmoronando conscientemente para que nos vayamos a la privada. Es decir, yo me acuerdo que había muchísimas personas mayores que decían, yo siempre está por lo público, pero como no me da cita, yo tengo algo de dinero y mi salud está por encima de todo y yo me voy a la privada. Y entonces eso han conseguido que estos privados, los seguros privados hayan aumentado en Donosti bastante fuerte. Entonces pensamos que no podemos ir por ahí. Hemos formado un decálogo, los de la comisión, que si queréis os lo leo y de ahí vamos discutiendo unas poquitas cosas. Ahora mismo, en estos momentos, bueno, a raíz de eso, lo que sí es verdad que ha surgido plataformas como la nuestra en muchos pueblos, muchos Arialdes y en muchos pueblos. Hay una coordinación, por ejemplo, los de Tolosa llevan muchos años trabajando con el tema de están viviendo un hospital. El hospital lo que tienen es la Asunción, que es privada. Un desastre, esto nos comentaba, hacen muchísimas movilizaciones, recogida de firmas, manifestaciones, un montón. Y nos contaban que este verano ha habido médicos, no es que no supiesen el euskera, es que no sabían ni el castellano. Tenían que estar con un intérprete. Eso en Tolosa. En Irún tiene una movida súper fuerte, es decir, que ha ido surgiendo plataformas por todos lados, ¿no? Entonces, se ha creado OPA, o sea, es un público arenalde que es un poco
una coordinadora que estamos, mira, ahora mismo están en reunión telemática, que a mí esas cosas no me gustan, pero bueno, no se puede hacer de otra manera, y un poco para ponernos en contacto con los unos con los otros, cómo hacer, ¿no? Yo os voy a leer el decálogo que queremos, porque me parece que aquí está recogido un poco lo que después hemos hecho así unas cuantas reuniones telemáticas y no telemáticas para ponernos de acuerdo que aunque cada herrialde o cada pueblo lleve su dinámica, por lo menos tener unos puntos en común de qué es lo que queremos con la sanidad, ¿no? Porque pensamos que la sanidad no es solamente que tú estás enferma, implica muchas más cosas, ¿no? Pero ¿qué tipo de sanidad queremos aquí en Euskal Herria, ¿no? Está Osakidetza y está el oncológico, que también hay una bronca entre ellos, y nosotros lo que pedimos es que el oncológico tiene que estar dentro de Osakidetza y eso tendrá que ver de qué manera entra, ¿no? Porque ha sido, bueno, pues ha sido un referente bueno y no se puede perder, no se puede dejar que esté muerto, pero que no tengan los servicios esos servicios que tienen y están sin cubrir, y a la gente se la está mandando a la privada. Eso nos parece un desastre, ¿no? Y bueno, la última reunión que tuvimos, que estuvimos Donosti, Iruña, Deusto, Leioa, Erandio, Irún, Oiartzun, Gasteiz, Tolosa, Gorka y algunos que no pudieron venir, llegamos un poco a concretar unos puntos que sí nos parecían interesantes, que serían un poco como la base o el partir desde donde estamos, que tenemos en común, aunque luego cada uno lleve un poco su historia, ¿no? Y es reforzar el sistema sanitario público, en especial la atención primaria. Porque sí que nos parece que si la atención primaria funcionase bien, tal y como la tenemos los de aquí, seguramente los hospitales habría menos ingresos. Seguramente la calidad de vida estaría mejor. Seguramente habría menos depresiones. Seguramente. Por eso decimos que la atención primaria es como la base de lo que tendría que ser una sanidad. Y exigimos que sea de calidad, que se cubran todas las vacantes y estabilizar los puestos de trabajo. Y estabilizar los puestos de trabajo porque yo he tenido la suerte, yo personalmente he tenido la suerte que siempre me ha tocado más o menos la misma médica. Pero hay muchísimas personas que nos vienen quejándose que cada día que van al ambulatorio están con una médica diferente. Y esto da pie a que ni tú confías en ella ni ella te conoce. Con lo cual no hay empatía por ningún lado. Con lo cual ahí se crea un desasosiego, un malestar, que dice yo quiero pedirle que me haga un análisis, pero ella no me lo da, yo quiero pedirle eso. Pero claro, si no te conoce y tú no la conoces, ya no dice, mira, esto es necesario y esto no, nos parece que eso tiene que ser como muy, muy importante, ¿no? El segundo punto que decíamos era garantizar que la atención sanitaria sea de carácter universal, pública, sin copagos, que respete los derechos lingüísticos y sea de calidad. Que respete los derechos lingüísticos, queremos decir con esto que a pesar de que Franco murió hace mogollón de tiempo y que Osakidetza es un sistema público, todavía hay gente que quiere expresarse en su idioma, que es el euskera, va y no se encuentra con la persona adecuada. Hay un asterisco puesto, que es esta persona en concreto, tiene puesto para que a él le pongan con una persona euskalduna, en la atención primaria igual sí la encuentra, pero cuando pasa más allá ya no le garantiza. Entonces si pensamos que a Osakidetza tendría que trabajarse más, que el euskera dicen que es difícil, yo lo he aprendido, bueno, pero que eso, si tú lo planeas y lo planificas bien, pues llegar a conseguir que lo mismo que pides el máster de no sé qué, pues por lo menos un mínimo de atenderlo. Tenemos lo de respeto a los derechos lingüísticos, porque sí que hay bastantes personas que se quejan de esto, que van a hablar el euskera y no saben, porque se han encontrado con una que no sabe, y independientemente que sea buena, maja, no tiene nada que ver con la persona y el trato, sino un poco desde ese punto de vista lo reivindicamos. Que aumente la inversión pública, porque nos parece que si hay dinero para construir el metro y la no sé qué y la no sé cuánto, lo primero que tenía que hacer es invertir en la salud pública, en la atención primaria y todo lo demás.
no tengo unos datos, pero el porcentaje que aumentan aquí es bastante inferior a lo que aumentan en otras comunidades, en otros lados, ¿eh? O sea, por eso digo que... Y dinero tienen, si quieren. Publificación del sistema sociosanitario. Que nos aclare cuántos servicios tenemos ahí, cuántos son, hay aquí en concreto muchas partes de las mutuas, qué papel juegan las mutuas aquí, cuánto dinero se llevan, qué control tienen sobre las bajas. Yo no sé puedo hablar poco porque hace mucho que me jubilé, entonces no me acuerdo de esas cosas. Pero bueno, las que están ahí con las mutuas están jugando un papel muy de presión, ¿no? para esto. Poner fin a la financiación del negocio privado en la sanidad. Claro, lo tuyo viene diciendo que no quiere la privatización. Yo ayer le entendí y digo, a ver, es un mentiroso. Pero está ya de toda la privatización. Entonces, ¿qué pasa? Que no te funcionan bien las cosas para que tú te vayas a la privada. Es una manera de privatizar para mí, a mí me parece, ¿no? Estos serían un poco los puntos, bueno, democratizar la asistencia. Estos son los puntos a los que hemos llegado de acuerdo un poco a nivel de Euskal Herria, todas las plataformas. En algún momento eso también habrá incluida, ¿eh? Lo que pasa es que ellos están en la coordinadora, pero como tienen otro sistema que no es Osakidetza, que ahora tienen una pelea que están teniendo ahora, con los médicos que quieren cobrar para irse a la privada también, lo de la exclusividad. Y entonces es una historia, hay contactos con ellos, pero ellos tienen más dificultades a la hora de esto. En la reunión que tenemos hoy, que están teniendo ahora, una de las propuestas que hacíamos desde Donosti era que, tal y como estaba la situación, igual sería interesante hacer un llamamiento de una movilización, pero que tendría que ser bien trabajada con todos los sectores, sindicatos, y hacer un llamamiento, hacer una movilización un día a nivel de Euskal Herria, cada uno en su sitio, pero un día en concreto. A ver cómo sale esto. Se me estoy olvidando cosas, ¿eh? Bueno, deciros también que con la movida esta de los médicos de arriba, ahí hemos tenido bastantes discusiones, si teníamos que salir, si no teníamos que salir, qué están pidiendo, si les podemos apoyar, si no les podemos apoyar. Como os he dicho desde el principio, siempre hemos intentado que la comisión haya personas que estén de sanidad, que estén jubiladas, que han trabajado en la sanidad y que estén dentro. La mayoría de estas personas lo que nos decían es que con estas personas que están saliendo a las 8 de la mañana con estos médicos teníamos poco que hacer. Que la mayoría de ellos nunca han estado por la privada. Por la pública, que siempre han estado en los dos. Y entonces, bueno, pues ahí estuvimos, pero decíamos, pero esto es, ahora hay que aprovechar, hay que salir y este tipo de cosas. En estas nos enteramos por estos que llamaban a una concentración a la noche, pues una red ciudadana que sale con la tuchuría. Y entonces desde Europa fuimos 3 personas a ver quiénes eran, a ver qué, porque no sabíamos si estaban a favor de los médicos, si cómo era la historia y tal. Lo que nos dimos cuenta que no, que estaban súper enfadados con cómo estábamos aquí hecha. Nos acogieron bien, estuvimos hablando con ellos, estuvimos en una concentración, hemos hecho una reunión con ellos y lo que sí estamos de acuerdo, tanto ellos como nosotros, es que tenemos que unificar estas dos movidas de Donosti para seguir adelante. No sé si ha venido aquí alguno de ellos, no sé. Yo soy. ¿Eh? Yo. ¡Ah, tú eres! ¡Qué bien! Me alegro. Lo que pasa es que yo no estoy tal, pero bueno, sí. Vale, sí, soy del es grupo, que o sea, sí, yo os pasé soy todas. del grupo. Sí, porque me parece que es un momento... Estuvimos en el antiguo también. En el antiguo, eso es. Sí. Yo es que soy muy despistada. Además, sería lluvia, estábamos como en la pucha. Pero bueno, quiere decir que sí, lo que nos damos cuenta es que si tenemos los mismos objetivos y si queremos trabajar con una sanidad pública, independientemente que luego cada uno tengamos unas ideas diferentes, una manera de trabajar diferente, lo que tenemos que hacer es unirnos. Hicimos aquella concentración que parecía que nos tocó, llovía como llovía, Sí. tampoco estuvo Y tan hacía frío, que frío y víspera de San Sebastián, con un gran ensayo. así Y es. bueno, y no sé si habrá entrado alguno en la coordinadora, porque yo les he pasado para que entrasen en Sí, la coordinadora. ayer ya sé que hubo además
Yo les un pasé. esto telemático, Sí. pero yo no pude entrar, no estaba, pero bueno, hoy no sé, yo ya les he dicho que iba a venir porque claro, la chica está ahí, ella viene desde el beta. Claro, claro. Ese día no pudo venir porque había llegado allí y todo eso y no se atrevía a venir. Claro. O sea, Bueno, pues desde Europa lo que queremos decir es que si hemos nacido, si ha surgido esta plataforma, es para trabajar por la salud pública, es para trabajar para que Osakidetza sea nuestro sistema sanitario, es para mejorarlo, es para movilizarnos y es para también un poco de pensar qué es la salud, ¿no? Que la salud no solamente es una falta de enfermedad, sino son muchas más cosas, ¿no? Que intervienen muchos más factores. Por ejemplo, nos damos cuenta que no es lo mismo vivir, por ejemplo, en un Gros que en Arta. Entonces, el sistema, porque, a ver, eso no quiere decir que en Gros no haya gente que no sé qué, pero el sistema económico influye mucho a la hora de poder comer fruta o de poder comer pescado, eso influye. Desde el punto de vista de género también lo estamos analizando porque también hay diferencias, cómo nos tratan a las mujeres. Cuando he dicho que tenía 73 años, que más de una mujer tiene que estar en su casa, un sillotito, y pues no. yo sé que no. Vamos. Pero tenemos otras necesidades. Yo, por ejemplo, en poco tiempo me he dado cuenta que son tonterías, pero sí que pienso que hay que empezar a pedirlas. Yo hasta ahora las uñas de los pies me las cortaba muy bien, pues cada vez me cuesta más. Sí, como eso está lo de las reglas, que hay montones de cosas que a las mujeres no nos tratan bien. Con el tema de cuidados ni te cuento. Eso también estamos ahí un poco como dándole vueltas por ahí, ¿no? Tenemos uno que es bastante ecologista y este también dice, también la ecología, ¿vale? No es lo mismo vivir aquí que vivir en donde está la incineradora, por ejemplo, ¿no? Entonces, todas esas cosas las tocamos como podéis. Pero sí creo que yo creo que es la primera vez que desde el punto de la ciudadanía, de los pueblos, plataformas de la gente, de los pueblos, salga a la calle con el tema de sanidad. Y queremos salir también con la gente que está trabajando dentro, con los sindicatos. Los sindicatos hoy en día lo que nos dicen es que tienen poco fuelle, que no... Entonces, digo, pues igual tenemos que ser el motor, los de la calle, para empujarles a ellos a movilizarse más. Y faltando, que me han dicho que iban a venir, no han venido. Quiero decirte que la situación yo creo que es bastante grave, que nos la están colando y que tenemos que trabajar por una salud de calidad, una Osakidetza de calidad. Y bueno, nuestro símbolo, que al principio era el símbolo de Osakidetza Cachao, lo que vimos que eso no era positivo y lo hemos cambiado. Es un redondel y tiene dos manos, una que es en azul, que es como los guantes de las personas que trabajan, y la otra es blanca, un poco como de la unidad que tenemos que hacer los de dentro y los de fuera. Entonces, yo por mi parte tampoco me extendía, luego saldrán más cosas. Y lo que está claro es que si los niños están contentos, están a gusto, mejor nos tratarán y todo eso. O sea, Claro. Lo que hay que luchar es para que ellos también consigan más o menos lo que quieren, pero por la pública, nada de lo privado. Eso. Y ahora los de la pública y lo que decimos, ellos están contentos, mejor nos tratarán. Y bueno, que si alguna o alguno quiere informarse o tomar parte o las pasar para recibir información, yo le meto en la lista y lo que hacemos lo mandamos y ya está, ¿eh? Y por mi parte, luego ya hablaríamos más en el... Yo soy Clara Sánchez, eskerrik asko etortzeagatik. Euskera ikasten ari naiz, pero todavía no estoy ni para hacer consulta ni para hacer una charla en euskera. Así que bueno, sí que comentaros, porque es verdad que es importante contar de dónde viene una y cómo ha llegado hasta aquí. Yo soy de Zamora, me formé en Andalucía y desde principios de 2020, justo antes de la pandemia, trabajo como médica de familia en Osakidetza. He tenido diferentes contratos, algunos malos, otros peores, algunos no tan malos. Ahora soy interina en el centro de salud de Alza, ¿no? Bueno, pues en esas andamos. A ver, yo sí que quiero plantear que el deterioro de la sanidad pública, pues al final es una lucha, una disputa entre unas élites dispuestas a cargarse esto porque entienden que de la sanidad pública hay margen para el enriquecimiento si se privatiza, y otra vez que planteamos que hay que defender los servicios públicos porque
porque sirven para el interés común, ¿no? Teniendo en cuenta eso, en cuanto a los servicios sanitarios, yo sí que quiero ir un poco corriente arriba. Las enfermedades no se distribuyen de manera aleatoria, como decía Conchi, ni siquiera es magia, ¿no? O el pecado, que eso también ha sido explicaciones que se han dado a lo largo de la historia de por qué enfermábamos, ¿no? Hay ejes de presión que condicionan la forma en la que enfermamos y también la forma en la que nos curamos, ¿no? Dicen que hay estudios que lo demuestran, ¿no? Que tu código postal es más importante para tu salud que tu código genético. Coges una gran ciudad, pero también pasándonos pie, te subes una línea de metro en el centro de la ciudad y a medida que van pasando paradas, la esperanza de vida disminuye. Pero yo estoy segura que si cogemos el Euskotren aquí hasta Alza, si tuviéramos los datos, eso también pasa, ¿no? Estos son los determinantes sociales de la salud, ¿vale? Que son características sociales que condicionan la enfermedad. Hay diferencias. Si dos hermanas van a pasear en bici y una se cae y otra no, son diferencias a priori, pues tienen una bici parecida, van por la misma carretera, ¿vale? Pero también hay desigualdades, que son cosas que son evitables. Y es que venga un coche y las atropelle, y es evitable. Y hay inequidades, y este concepto introduce la injusticia, lo político, ¿no? Si viene un coche muy grande frente a un coche más pequeño y uno atropella al otro, probablemente el del coche más pequeño se haga peor parado, ¿no? Eso es una injusticia, ¿no? Y bueno, cuando se intenta explicar la enfermedad en nuestra sociedad actual, ¿no? Dentro del modelo neoliberal, se habla mucho, y a todos ahora hemos hablado de la consulta, y yo a veces también lo hago, de los estilos de vida, ¿no? Lo individual, el no fumar, el hacer más ejercicio, el tener cuidado con lo que comes, el apagar el móvil antes de dormir, ¿no? En estilos de vida individuales. Creemos que hay que poner el foco en las condiciones de vida. En la incineradora que tienes en lado de casa, en la autopista porque no paran de pasar coches, en las humedades, en el frío que puede hacer en tu casa o el calor en verano, ¿no? Porque eso condiciona la forma de enfermar, ¿no? Y bueno, aquí viene una de las quejas habituales mías, que es que Alza necesita muchos más recursos de los que necesita Ondarreta, por ejemplo. Siento que te toca aquí en primera fila. ¿No? ¿No? Esto es la ley de cuidados inversos que plantea, nació hace ya más de un siglo, que en los sistemas sanitarios las atenciones que recibe la población son inversamente proporcionales a sus necesidades. Cuanto más necesita una población, peor recursos tiende a tener, ¿no? Que el hospital esté en lo alto del monte, para quien tiene coche no es un problema, para quien tiene que subir en transporte público sí es un problema, y para quien tiene que subir andando ya, pues ni te cuento, ¿no? Por poner un ejemplo. Pero también pasa cuando se decide en qué ausencias profesionales se sustituyen, dónde se pone un servicio de rehabilitación o dónde no. De epidemiología, ¿no? Que es la ciencia que estudia las enfermedades de la población. Bueno, hay muchas corrientes, una de ellas que se llama epidemiología crítica, que sobre todo en Latinoamérica, y que profundiza en estas causas de las causas de la enfermedad y de las desigualdades en salud, y lo que plantea es que los mecanismos de acumulación y de exclusión que existen dentro del capitalismo y que forman parte de él tienen mucha repercusión sobre nuestra salud, sobre los cuidados que recibimos, y que son incompatibles con el desarrollo de una vida plena, ¿no? Y yo creo que eso también es importante. Creo que es muy importante defender la sanidad pública, pero creo que también hay que tener en cuenta que unas vidas que nos hacen enfermar, ya podemos invertir en sanidad pública todo lo que queramos, que mientras nos sigan machacando en el curro o nos sigan machacando en casa, parece poco probable que vayamos a estar sanas, ¿no? Y bueno, pues la otra historia que yo cuento siempre cuando me invitan a estas cosas es sobre qué es la atención primaria en salud. Los centros de salud, ¿no? Que aquí los se llaman ambulatorios, ¿no?
En una conferencia de la Organización Mundial de la Salud en el año 78 en Alma-Ata, Kazajistán, ¿vale? Se sentaron las bases de cómo podía ser este modelo organizativo para garantizar la asistencia sanitaria a toda la población, para proteger la salud en unos términos de justicia social, ¿vale? Y teniendo en cuenta los determinantes sociales de la salud de los que hablamos, ¿no? Pero vaya, que esto es una conferencia de la OMS, que tampoco eran bolcheviques. Pero sí que ha sido un sistema que ha funcionado y que ha conseguido muy buenos resultados en salud, y que era, por ejemplo, el que teníamos en el Estado español, porque esa fue la época en la que se murió Franco y fue el sistema que se desarrolló en el cambio de régimen. Que tiene ciertas características que os sonarán y que Concha habló de algunas, ¿no? La accesibilidad, ¿no? La facilidad para acceder, y que diferentes problemas de salud muy variados por otra parte puedan tener la asistencia que necesitan sin necesidad ni de trasladarse lejos, ni de tener que pagar, y a priori también sin barreras culturales, dice, claro, pero tampoco garantiza la asistencia en la lengua de gran parte de la población, ¿no? La idea de esto es aumentar la equidad, que cada paciente tenga acceso a lo que necesita. Es verdad que accesibilidad, y esta es una pelea frecuente con nuestros gestores y con la población de las trabajadoras de la sanidad, accesibilidad no es lo mismo que inmediatez. Que cada problema de salud sea atendido cuando necesita no quiere decir que todo vaya a ser atendido inmediatamente, aunque evidentemente hay algunas cosas que necesitan ser atendidas inmediatamente, ¿no? Y aquí, bueno, pues hay conflictos en la situación actual de Osakidetza, ¿no? Pues con los horarios de apertura de los centros de salud, ¿no? Si tienen que estar abiertos hasta las 8 o no. O sea, ahora mismo el problema es que la idea de cerrar, como pasó en verano, que por aquí hay alguno de Orereta, el problema de cerrar a las 5, era que había menos médicos y por eso había menos personas y por eso cerraron a las 5, ¿no? Que no hay espacios propios, o sea, muchos compartimos consulta. Entonces, mi compañera tiene citado a alguien a las 2 menos 10 y yo lo tengo a las 2 y 10. Entonces, ¿cómo hacemos? Es que coincidimos. En el espacio, el acceso a los edificios. Yo no sé en qué ha quedado de la brecha, pero se planteaba que los edificios, que el piso de abajo de la brecha que no le daba los segundos. Que los pisos de abajo de la brecha fueran para el comercio y el centro de salud arriba. Eso no tiene mucho sentido, teniendo en cuenta que parte de la población que accede ahí está enferma, ¿no? La atención telefónica, que puede resolver ciertas cosas y que es útil y que de hecho, bueno, nosotros que es que la población está contenta para atender a ciertos problemas a través de la atención telefónica, ¿no? Pero no vale para todo. Otra característica que también hablaba Conchi, ¿no? La longitudinalidad, la relación a lo largo del tiempo con un mismo equipo, con la misma administrativa, con la misma enfermera, con la misma médica. La relación de confianza que se genera y de conocimiento. No es lo mismo tratar a un paciente que tú conoces a la persona y su entorno, ¿no? Son los médicos de familia. Que ya no sé dónde queda aquello de la familia. Bueno, como grupo de convivencia estable, no como nada más. De hecho, coincidencia seguramente, pero bueno, sí que hay estudios que demuestran que en la misma médica de familia, a partir de 15 años de tiempo, reduce entre un 25 y un 30% la mortalidad, las hospitalizaciones y el uso de los servicios de urgencia. O sea, preguntarle a Mancio Ortega qué aparato tiene que sea capaz de conseguir esto. Porque no, o sea, la calidad que aporta, la estabilidad y la longitudinalidad no la tiene. No hay ninguna otra tecnología que la aporte. Por eso me falta hasta el día de los contratos, por eso me falta que la gente se quiera quedar en la pública. Otra de las características es la integralidad. No somos especialistas de un cachito del paciente, somos especialistas en las personas, ¿no? Y la ventaja que tiene ir al centro de salud es que desde allí se puede atender las diferentes necesidades de salud
y tener recursos para atender las enfermedades, los problemas de salud más frecuentes y que se puedan resolver allí. Va a haber cosas que hará falta ir al hospital, va a haber cosas que hará falta ir a otra consulta, pero gran parte se puede solucionar allí. Y la enfermedad es una cuestión de la atención primaria, pero también es la prevención de la enfermedad y la promoción de la salud. También es la rehabilitación, la atención comunitaria, que es el apellido de la especialidad, ¿no? Cómo no tratar las enfermedades como algo individual, ¿no? Sino como algo colectivo. La formación para mantenernos actualizados o la docencia para formar a nuevos profesionales, o la investigación, desarrollar herramientas, ir aprendiendo. Vivimos en un mundo cambiante y tenemos que conocer esas nuevas realidades, ¿no? Cómo se maneja el COVID no se maneja igual en atención primaria de cómo se manejan las neumonías ingresados en la UBI, esenciales y con los servicios sociales. Pensar en un sistema de salud que obvie los cuidados en el sentido más amplio de la palabra, pues no tiene mucho sentido ni parece que vaya a ser muy eficaz, ¿no? Este es un modelo que ha demostrado que con datos que mejora la salud de la población, porque es más seguro, porque tiene menos efectos secundarios por la propia atención sanitaria, que eso también puede ser un problema. La medicación, las pruebas tienen efectos secundarios, porque maneja mejor la demanda y se ha visto que es más fácil dentro de este modelo que la gente reciba la atención que necesita en ese momento y porque evita pruebas innecesarias y asistencias a urgencias hospitalarias. Claro, contado esto, o sea, ¿por qué no se apuesta por este modelo? ¿No? Bueno, pues porque hay intereses contrarios a que funcione, ¿no? La atención primaria surge en Alma-Ata a finales de los 70 y en 2018 hacen una revisión a la Organización Mundial de la Salud para actualizar Alma-Ata, también en Astana, en Kazajistán también, en un contexto pues totalmente diferente, ¿no? Un avance brutal del neoliberalismo. Y entonces ya diluyen la responsabilidad de los estados porque Alma-Ata apela directamente a la responsabilidad de los estados para garantizar la salud de la población, le quita importancia a la atención primaria y ya habla de que el sector privado empiece a entrar allí en el negocio, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque es verdad que esto es un problema que nos afecta en Euskal Herria, pero que entra dentro de un contexto ya no estatal sino internacional, ¿no? Son cambios en el funcionamiento de la sanidad que de una manera u otra se vienen dando en otros lugares, ¿no? Las lógicas de gestión que tenemos actualmente en Osakidetza, a pesar de lo que dicen en los planes integrales, tienen más que del gobierno vasco, tienen más que ver con la gestión de una empresa privada que con la de un servicio público. El funcionamiento fragmentado en unidades de gestión clínica que se mandan que se conciertan con hospitales privados, los complementos de productividad, la gestión a través de empresas públicas, equipos directivos totalmente jerarquizados en los que las órdenes van de arriba abajo sin posibilidad alguna de gestionar en equipo el funcionamiento del centro, aumento de la burocracia. Les encantan las evaluaciones, les encantan medir, pero luego ves que es que lo que quieren no es mejorar, lo que quieren es pagar incentivos y ver de dónde pueden recortar, y muchas veces son evaluaciones que ni siquiera aportan calidad real, y por calidad entendemos satisfacción, pero también entendemos resultados en salud. ¿Para qué quiero yo medirte el azúcar una vez todas las semanas si al final no he conseguido que te tengan que amputar un dedo por el azúcar? ¿Para qué me sirve rellenar esos datos perfectos? Se convierte al paciente en un consumidor. Hay una medicalización de la vida, más pruebas, más diagnósticos, más tratamientos que generan beneficios económicos para ciertos sectores económicos. Y paralelo, una disminución de los presupuestos y una precarización del personal y una huida a otros territorios. Pues bueno, yo me vine de Andalucía, de aquí la peña se tira al norte de Europa y de la pública a la privada, ¿no?
Yo creo que es central dar esta pelea para defender la sanidad pública, que es muy importante que ciudadanías, usuarias y trabajadoras, que somos también usuarias, lo hagamos juntas, pero es que además creo que la gestión del sistema sanitario tiene que ser participada por la ciudadanía. Las necesidades del centro de salud de Iztieta no son las mismas que las de Ondarreta y desde Vitoria plantean que se gestionen igual y hará falta cosas diferentes en Iztieta que en Ondarreta y habrá que ajustarlas a eso y para eso la gente que vive en el barrio, quien puede saber qué necesidades tiene. Y esa gestión tiene que estar no solo centrada en el paciente, sino también en la comunidad, porque el entorno en el que vivimos tiene mucho que ver. Cuando yo llegué a Alza, llegué en Topo, allí me bajé en Topo, entré en el centro de salud, bueno, ¿por qué no viene? No sé qué, ¿cómo es que no viene? ¿Cómo es que vas a hacer el centro en la casa? Y decía, pero tú has visto la cuesta que hay para llegar a su casa. Y decía, claro, como no conozco el barrio, pues no lo sabía, pero es que en Alza no es lo mismo moverse por Alza que moverse por Amara. Bueno, me estoy alargando. Algunas características de cómo creemos que tendría que ser un sistema de salud universal. Voy a decir solo las que no he contado ya. Universal, garantizando la asistencia a toda la población, proporcional a las necesidades que tenga cada colectivo. Una provisión de servicios que sea pública, no solo que la financiación sea pública y que las usuarias no tengamos que pagar, sino que además no sea una fuente de enriquecimiento, no sea un negocio. Que, bueno, pues de eso hablará ahora el compañero, porque incluye limpieza, porque incluye catering, porque incluye transporte, muchas cosas. No necesitamos una mirada de salud pública, no centrada en la enfermedad, sino centrada en la promoción de la salud, en evitar que enfermemos. Con la atención primaria en el centro y una salud mental de base comunitaria, muy conectado con los servicios sociales, transparencia en la información y en los recursos, los indicadores de salud, las listas de espera, la rendición de cuentas a la ciudadanía sobre cómo se está gestionando, en qué se está gastando el dinero y en qué no se está gastando. Porque si yo dedico la mayor parte de mi tiempo a gestionar bajas, pues a lo mejor nos estamos equivocando de en qué estamos gastando los recursos. Una minimización de los conflictos de intereses, la incompatibilidad público-privada, ¿no? Que es un problema que tienen en Navarra y que en Andalucía ya pasó. Yo vi cómo delante de mis narices empezaba a cobrar el complemento de exclusividad a todo el mundo, o sea que le subían el sueldo a los médicos que trabajaban en la privada, porque los que trabajábamos en la pública ya lo cobrábamos. Una formación independiente de la industria, los intereses de la industria farmacéutica, de la industria alimentaria, de la biotecnología son importantes y hay que tenerlos en cuenta en la formación. No puede ser que los trabajadores públicos se formen principalmente a través de la formación que da la industria, que son comerciales. Y bueno, más allá del sistema sanitario, pues insistir, nos hace falta todo un cambio de sistema, todo un cambio de modelo de vida, poniendo en el centro a las personas y a los cuidados. Recordar el feminismo que ha planteado Conchi y recordar que tenemos que cuidar el planeta y cómo nos relacionamos con el resto de seres vivos. Si no queremos quedarnos sin agua, quedarnos sin alimentos, si no queremos nuevas pandemias, sin un cambio civilizatorio radical, no es posible que tengamos unas vidas sanas. Ya está. Ni Borja Echeverría naiz, técnico en emergencias sanitarias conductor, trabajo en ambulancias y bueno, yo os voy a explicar un poquito el tema cómo está en Guipúzcoa. Está aquí en euskera, si ordeas de eso en txikitea, sabéis todos de euskera, os hablo en castellano. Está aquí. Vale. Bueno, pues os voy a comentar un poquito cómo está el tema en Guipúzcoa, las ambulancias, ya que hablamos sobre la Osakidetza y la privatización o cómo está lo público hacia lo privado.
Pues no sé si conocéis cómo está la situación hoy en día en Guipúzcoa. Hoy en día en Guipúzcoa habrá en torno a 4 ambulancias públicas. Se habla de la concertada como la no especial, pero concertadas son casi todas. Bueno, podemos decir que se sacan concursos públicos cada 3, 4, 5 años y tenemos, por un lado, el soporte vital básico, que viene a ser 2 técnicos, soporte vital enfermerizado, 2 técnicos de enfermera, soporte vital medicalizado y alguna otra que me dejo por ahí, que viene a ser médico, enfermera, más o menos sí, bien. Vemos que, bueno, es un servicio que se presta a Osakidetza. Vemos que, bueno, trabajamos para Osakidetza. Osakidetza tiene sus propios trabajadores en el mismo sentido, pero que vienen a ser una plantilla de 10 a lo sumo, más o menos. Y vemos que, bueno, como prestando el mismo servicio, las condiciones no vienen a ser las mismas. Tanto el servicio al paciente o a la ciudadanía como las condiciones laborales. Bien, hablando del tema, me gustaría comentaros que a nivel estatal vemos que hay comunidades que lo están publificando. Sin embargo, otras están quitando la tendencia, viene a ser la priorización. Habréis oído, habéis visto en muchos periódicos los problemas con las ambulancias que hemos tenido y vemos que es un negocio. Es un negocio, vemos empresas que vienen de fuera, tanto Ambuibérica, que ha tenido muchos titulares, como Falk, SSG y demás multinacionales que vienen a gestionar un servicio que debería ser de Osakidetza para Osakidetza, de vosotros para nosotros. Claro, ¿qué interés tienen estas empresas de gestionar un servicio de salud? Bueno, pues vemos que hay un ánimo de lucro, se está jugando con la salud. Vemos que en un futuro el factor del envejecimiento de la población, esto va a incrementar. No sabemos qué interés tendrá el gobierno vasco, para dónde van a ir los tiros. Vemos que en Navarra hay iniciativas en La Rioja y en Cantabria de, bueno, publicitarlo, pero no sabemos aquí en Euskadi, en Guipúzcoa, para dónde va a ir. Hablaba Conchi de, bueno, el factor de la movilidad, demás, Clara también. Nosotros entendemos que en la atención primaria el tema de las ambulancias es un factor estratégico. Tanto ahora que se está hablando de la movilidad de los vehículos y demás, creemos que, bueno, debería de ser algo que se debería de tener en cuenta porque seguramente lo utilizaremos o lo llegaremos a utilizar todos. Claro, ya metiéndome en qué es lo que pasa con la privatización de estos servicios, podemos entender que se puede dejar incluso el servicio en stand-by, como llegó a pasar el 31 de diciembre del 2019 o 1 de enero del 2020, perdón, en Álava. Ahí se dio el caso que luego poco después nos vino esta dichosa pandemia de que la Vialdia dejó desierto los soportes vital básicos haciendo posible su amenaza. Entonces, el gobierno vasco mandó un SOS a ciertas empresas para que cubrieran ese puesto. No sé, imagínense ustedes que llaman a una ambulancia y les dicen no, que me está dando un infarto o me está dando un ictus o a mí, a la persona que tengo cerca. No tenemos servicio de ambulancias porque ha quedado desierto. Bueno, si ese es el futuro al que nos augura el gobierno vasco, imagínense ustedes que van al hospital, no tenemos atención primaria porque la empresa que gestionaba ese servicio, por H o por B, por lo que sea, no puede prestarlo. Genera incertidumbre y a mí me genera inquietudes. Bien, eso por un lado. Eso ha pasado en torno al 2020. Por otro lado, el tema de cómo se puede privatizar Osakidetza, pues no lo sabemos bien claro, pero estamos viendo que se deriva el servicio de Osakidetza mucho a la policlínica. El tema del oncológico A inquieta. Se dijo que las plantillas se reincorporarían, no se reincorporarían, es inquietante. Sobre todo teniendo en cuenta que los temas oncológicos están aumentando
cada vez más. Claro, ¿a dónde nos deriva todo esto? Ahí es donde yo creo que la ciudadanía debería de apretar, tanto los trabajadores deberíamos hablar, porque seguramente en el futuro serán los usuarios. Por otro lado, el tema de las ambulancias. Bueno, tenemos en Guipúzcoa una cooperativa pequeñita, en Vizcaya tenemos a la PAU, una empresa catalana. En Álava estuvo la Rialdia junto con SSG y MAIZ haciendo una OTE, SSG, Servicios Sociosanitarios Generales, que es una empresa andaluza, si no me equivoco. Y ahora ha salido un concurso público para las RTSU, que viene a ser soporte vital básico, servicios de urgencias y demás. Y vemos que hay empresas multinacionales, como viene a ser Ambuibérica, HPG, Ambulancias Tenorio, Falk, Falk y demás. Claro, es inquietante que un servicio de ambulancias lo gestione una empresa como Falk, por ejemplo, que son daneses. ¿Qué sabrán los daneses de dónde está Inchaurrondo, Amezqueta o Segura? Pero bueno, ahí lo dejamos, cada uno que saque sus conclusiones, ¿verdad? ¿O qué sabrá SSG de dónde está Valsisqueta o dónde está el ambulatorio de Segura, por decir algo? Pero bueno, son puertas que se abren desde el gobierno vasco para que gestionen nuestros servicios de urgencias y somos los primeros que vamos a ir a atenderles y son, por suerte o por desgracia, los primeros que nos van a ver. Luego nosotros iremos, les atenderemos y les traeremos acorde a lo que se nos mande. Claro, esto genera otras inquietudes. La coordinación, ya que no somos públicos, no nos coordinan Osakidetza. Nos coordinan a través de o mediante de. Nosotros no somos Osakidetza. Es más, jurídicamente, pese a ser conductores de ambulancia, técnicos sanitarios y demás, no tenemos la personalidad jurídica de sanitarios, tampoco se nos reconoce. Llegamos incluso a que hospitales que los celadores nos dan órdenes. Cuando un celador es un personal, sí, del hospital, pero no tiene una especialidad sanitaria. Eso por otro lado. Y por otro lado, ya que estábamos dando el concurso, hemos visto que sí, pues se utiliza a bajar la partida presupuestaria, pero ha incrementado un 30% la partida presupuestaria para el servicio de ambulancias. Teniendo en cuenta de que los concursos públicos se licitan, no han barajado el factor del IPC, que ha subido como nos ha subido. Bien, ¿qué vemos aquí? Que empresas pequeñas se quedan para atrás y al final empresas con un músculo financiero bastante grande, como puede ser la Ambuibérica o demás grupos de inversión, porque Falk y Ambuibérica tienen esos grupos de inversión, pueden acceder a este servicio. Esto que nos lleva a una precarización laboral, una precarización del servicio, una descoordinación con Osakidetza, y tememos que, bueno, el servicio se precarice bastante. Por otro lado, esa diferencia que ha habido en lo público-privado, hemos visto que incluso nosotros, que somos los primeros en llegar, si bien serán discordancias en el sentido de que tenemos ambulancias donde la enfermera y el médico son públicos, sin embargo se licita el servicio del técnico y la ambulancia, vienen a ser privados. Se daba la paradoja de que ese técnico o ese chofer estaba sin vacunarse, mientras que el personal público estaban vacunados. Se llegó incluso, que hubo protestas, se llegó incluso a barajar desde Sanidad, que bueno, iban a vacunar primero a los ertzainas y no a los conductores y técnicos de ambulancias, que somos los primeros en ir. Es más, íbamos a esos domicilios y no nos sabían que iban a vacunar. Pues no es que no nos iban a vacunar, es que no estábamos ni previstos para vacunar. Nos vamos a entrar ya en condiciones laborales y demás. No nos querían vacunar, no estábamos previstos en esa vacunación o en esa cantidad de vacunas que ellos tenían previstos. Es curioso, porque somos los primeros en ir. Y no sabemos qué diagnóstico tiene el paciente.
nosotros los llevamos. Imagínense, nosotros los llevamos, no sabemos si es positivo o no, como si en aquel caso, en aquella pandemia, que todavía no ha terminado, pero bueno, trasladamos al paciente y seguimos nuestro trabajo. No sabemos si a la siguiente persona que vamos a atender nos hemos contagiado o no. Por consiguiente, somos contagiadores. Pero bueno, es para que más o menos valoren ustedes la privatización, hacia dónde nos lleva y cómo se nos valora. ¿Cómo se va a valorar a mis compañeras y demás en caso de que se privatice? Yo veo un poquito que con el envejecimiento de la población ven que hay pastel, hay más pastel y grupos de inversores, grupos financieros que al final solo buscan un beneficio, busquen beneficio de la salud de las personas. Al final, ese beneficio de las personas me parece peligroso. No se puede utilizar a las personas como capital. Desde luego, no para sacar dinero. Porque al final es un juego bastante peligroso y en el que todos vamos a caer. Por elegir, por factores o por demás. ¿Hay que luchar? Sí, hay que luchar. Pero todos. Porque vamos a pasar por ahí. Hay que luchar. Y el ejemplo lo tenemos ahora mismo con el oncológico. Lo tenemos con las ambulancias. No a futuro, a presente y pasado. Y lo vamos a ver. Y lo vamos a ver. Bien, con esto, y por terminar, no sé si he ido mucho a aportar o no. Hay iniciativas. En La Rioja, Cantabria, hay iniciativas. Donde, bueno, se está publificando, se hace hincapié. Hay iniciativas, hay intereses políticos, hay grupos políticos que tienen ese interés. Vemos que según la comunidad donde gobiernan, con quién gobiernen, tienen esa iniciativa o no la tienen. No sabemos sobre qué intereses se están manejando. Pero, bueno, ahí estamos. A día de hoy, ¿cómo estamos en Guipúzcoa? Bueno, sabemos que está el concurso público. No hay con los trabajadores, con las plantillas, ninguna comunicación con el gobierno vasco. No tenemos convenio. Sería triste que todo esto se trasladara a Osakidetza. Sería triste. Pero, bueno, no sabemos. No hay mucha incertidumbre en cuál va a ser el futuro. Pero, desde luego, apoyar a Conchi y a todos los jubilados, que son un gran ejemplo de iniciativa de movilización. Veremos si los jóvenes se movilizan o no. Espero que cojan la estela de esa obra. Veremos. Pero no lo sabemos. Pero yo no veo desde el gobierno vasco mucha iniciativa y mucha esperanza de que intenten mejorar el asunto. No lo sé. Y esto es un poquito, pues, ¿no? nuestra experiencia desde mi punto de vista. Un poco de descoordinación, sí que luego entre profesionales nos arreglamos bien, pero esas desigualdades se dan. A día de hoy están vigentes. Y es un gran ejemplo de cómo Osakidetza presta un servicio mediante empresas privadas.